Dice así la palabra. Si no tiene Biblia, ahí ayúdele a nuestra hermana, a nuestros hermanos que vienen por segunda vez o primera vez, acérquele una Biblia. Ahí ya sabe que en el anaquel hay una. Dice así la palabra. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de tierra no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Todos juntos en el 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, gracias por esta palabra, Señor. Danos, Señor, ese entendimiento, danos esa frescura, Señor, esa lucidez y el conocimiento, Señor, sea impregnado en mí. Para poder, Señor, predicar tu palabra con denuedo y para poder predicar, Señor, tu palabra con entendimiento. Señor, pone en nosotros denuedo, pone en nosotros pasión, pone en nosotros, Señor, una unción, Señor, esa unción que necesitamos para respaldar, Señor, la obra. Esa unción que necesitamos, amado Cristo Jesús, para predicar tu palabra y anunciar las buenas nuevas, Señor, de salvación. Amado Cristo Jesús, pido a ti, Señor, que ates al enemigo de este mundo. Que ates, Señor, al burlador, Señor, y al calumniador, Señor, de este lugar. Padre Santo, este lugar, estos muros, Señor, sean cubiertos ante todo ataque, ante todo desánimo, ante toda palabra, Señor, de maldición, ante toda palabra, Señor, satánica y diabólica, Señor, que vaya en contra del crecimiento, Señor, y que vaya en contra de tu siervo en este día. Danos, Señor, envístenos de poder y envístenos de autoridad. Envístenos, Señor, con esa sangre preciosa que cubra, Señor, nuestras vidas, y que hoy, Señor, esta mañana, Padre, rinda el fruto, Padre. Hoy, Señor, que en esta mañana, Padre, sea, Señor, tu palabra, Señor, que transforme las vidas. Sea tu palabra, Señor, que despierte, Señor, a tu iglesia. Que despierte, Señor, los corazones. En el nombre glorioso y en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Tome asiento. Vamos a ir al título en esta mañana. Nada más permítame abrir mi Biblia con otra versión para estar haciendo comparativos. Esta mañana titulé, tenía yo cierta duda. Hace 8 días hablábamos y hace 8 días compartíamos la palabra acerca de el pueblo hebreo cuando fue rescatado. Hablábamos de no mirar atrás y Dios me inquietaba a seguir dando seguimiento aparte del tema, seguir con la enseñanza, pero el Señor me movió sobre esto y quiero compartírtelo con todo pues entendimiento, y quiero compartírtelo con toda lucidez. Que Dios me permita transmitir este mensaje porque sé que es de bendición. Amén. Repita conmigo: sé parte de una abundante cosecha. ¿Sí se llama así el título o no? Sí. ¿O me equivoqué yo? No. ¿Cómo dice ahí en su pantalla? Sé parte de una abundante cosecha. Sé parte de una abundante cosecha.
Es lo que Dios nos quiere hablar en este día, que seamos parte de algo deseable. Yo siempre pongo como ejemplo cuando surge este tipo de temas, que en la casa de allá de mi mamá en Toluca sembramos hace como 15 años, 12 años un árbol, y ese árbol lo sembramos con la idea pues de que diera fruto, pero al pasar los años empezamos a ver que creció, y no nada más sembramos ese árbol, sino sembramos como unos 5 en ese mismo momento, y nos empezamos a dar cuenta que ese árbol empezó a destacar de los demás. Ese árbol empezó a hacerse frondoso, ese árbol empezó a crecer, y cuando empezó a dar el fruto, no se los doy ¿cómo se dice la palabra? No se los quiero dar a desear, pero por ahí en abril, mayo, junio, son unos ciruelos, que no, hombre, los que los han probado, o sea, es un fruto realmente deseable. Es un fruto que hasta yo creo que nos da risa porque vamos y ya cuando pensamos que están los ciruelos y yo creo que ya fue un familiar y ya nos dio baje y nos causa frustración a nosotros como familia, porque son ciruelos pero parecen pelotas de tenis, grandotas y dulces. Es algo deseable, es algo que abunda en ese lugar y que destaca de los demás árboles, y que toda la gente que los ha probado, que la gente que los ha saboreado, pues estamos con cada año con la esperanza de que llegue su tiempo, de que ese fruto rinda y de que ese fruto llegue a nuestro paladar, porque es algo deseable, es algo que abunda. Y te pongo este ejemplo para que nosotros comprendamos el tema de hoy. Dios quiere que nosotros seamos parte de una abundante cosecha. Pero ¿en qué implica o de qué se trata esta cosecha? Mira, amada iglesia, en el versículo número 20 del que habíamos leído al comienzo, dice que nos habla ahí al principio que había unos griegos y había unos hombres que buscaban a Jesús. ¿Por qué? Porque precisamente le estoy poniendo el ejemplo de estos frutos, porque Jesús era algo deseable. Porque Jesús, la gente que se acercaba a Jesús obtenía abundancia. Porque la gente que se acercaba a Jesús obtenía algún beneficio personal, alguna sanación, pero sobre todo, y lo que más importa y lo que más nos debe de importar, obtenía esa salvación, obtenía ese conocimiento, obtenía esa salvación de parte de Él. Y era una abundancia que emanaba de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos en los capítulos anteriores, vemos que fue en momentos antes de la entrada triunfal, momentos en el cual el ministerio de nuestro Señor Jesús se dio a destacar lo mayor posible, y por eso las multitudes buscaban a Jesús, por eso las multitudes deseaban estar con Jesús, deseaban buscar al Maestro, deseaban rodearse de Jesús, porque el ministerio de Jesús ya había explotado en su máximo esplendor, y se sabía que venía de Él abundancia, se sabía que al llegar a Jesús había una gran cosecha, había bendición al que se le acercaba, y multitudes le adoraban y multitudes le alababan. Y estos dos griegos no fueron la excepción. Fueron dos hombres que buscaron la manera de acercarse a Jesús. Y este es el primer punto que yo quiero darte a entender en esta mañana. Estos hombres, pese a la nacionalidad, pese a que no fueran griegos, que no fueran hebreos, estos hombres eran griegos. Y dice el verso número 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver ¿a quién? A Jesús. Había una necesidad de parte de estos hombres griegos. Pero el primer punto que yo quiero mencionarte ahí en el versículo número 20, que ellos tenían la necesidad y que subieron, ¿qué dice en el verso 20? A adorar. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está ahí en la pantalla el versículo número 20? Dice que subieron a adorar. Había una necesidad por buscar de Dios, había una necesidad de cumplir, de involucrarse en las fiestas que se estaban celebrando. Había una necesidad de estos hombres de conocer, de acercarse a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que entender, y es lo que nosotros debemos siempre anhelar. Siempre venir al lugar, siempre venir a la casa de Dios con la intención de adorar, con la intención de encontrar a nuestro Maestro, con la intención de encontrarnos con Jesús. ¿Sí estamos bien? Sí, amén.
Había multitudes en ese lugar, había multitudes que buscaban a Jesús. Estos griegos tenían esa necesidad de adorar y tenían la necesidad de encontrarse con Jesús. Muchas ocasiones, amada iglesia, venimos con la intención de resolver, de que Dios nos resuelva nuestros problemas, o venimos atareados, o venimos asediados, venimos con preocupaciones, pero venimos a todo menos a buscar un encuentro con Jesús. La necesidad y la perseverancia de estos hombres griegos era de ir a adorar, era de ir a encontrarse con Jesús, porque sabían que de Jesús manaba la vida, porque sabían que Jesús era el Hijo de Dios, porque sabían que podían obtener algo de Jesús, porque había algo que los cautivaba y ellos querían ser parte de la abundancia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían ser bendecidos, ellos querían encontrarse con su Maestro. Y por eso le dicen ahí a Felipe y a otro hombre, a Andrés. En el verso 21 dice: estos pues se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuál era la postura de estos dos hombres, amada iglesia? La postura de ellos era de súplica. La postura de ellos era de necesidad. La postura de ellos era de suplicar, de encontrarse con Jesús. No sé cómo vienes cada mañana, iglesia, cuando venimos al servicio. No sé si en verdad tengas esa misma necesidad. No sé si en verdad tengas esa misma dependencia. Anhelar la presencia de Jesús, anhelar la presencia de Dios. Mire, cuando nosotros empezamos y cuando de alguna manera el Espíritu no empieza a fluir, o cuando la oración no empieza a fluir, en mí empieza a haber frustración, porque yo quiero y yo anhelo la presencia de Dios. Y yo sé que sin la presencia de Dios nada puede caminar en este lugar. Empieza a haber necesidad, me empiezo a inquietar, les empiezo a decir a los muchachos de la base, ya como que por dentro, aunque no se los diga, pero ya por dentro quiero orar. Y cuando empezamos a orar, y cuando hay cierta oposición, o cuando hay algo que está obstruyendo el fluir del Espíritu Santo, empieza a haber una necesidad y una angustia en mí, porque yo anhelo la presencia de Dios, porque yo sé que nada puede caminar en este lugar, y yo sé que nada en mi vida puede caminar sin la presencia de Dios morando en mi vida. Apláudale al Señor con gozo. Debemos de tener esa necesidad como estos hombres griegos. La necesidad de encontrarnos con nuestro Maestro. La necesidad de que ponga su alarma a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7, a la hora que usted se disponga a venir, que usted lo haga con gozo, que haya necesidad, que haya esa angustia, que haya esa pasión por venir a la casa de Dios y alabarle. Pero si usted se despierta con desánimo, y si usted suena su alarma y dice: no puede ser, ya es domingo, no puede ser, ya tengo que ir a llegar a tal hora, no puede ser, si no voy el hermano me va a hablar y me va a regañar a media semana, y empezamos a tener o a pensar cosas que no, o empezamos a tener otros deseos que no. Cuando nuestra postura y nuestro corazón, desde que suena la alarma, desde que Dios nos da esa bendición de abrir nuestros ojos, nuestra necesidad ya debe de estar: hoy es día del Señor, hoy voy a ir a adorarle, hoy voy a ir a alabarle, hoy voy a ir a exaltarle, hoy voy a escuchar su palabra, aunque no me guste, aunque me sacuda, pero yo tengo esa necesidad. Amada iglesia, es la primera necesidad, es lo primero que surge, por lo menos en mi corazón, el día domingo, es anhelar la presencia de Dios, anhelarla, porque yo sé que sin la presencia de Dios, mire, yo le voy a compartir un poco. Cuando soy el primero en levantarme, estoy aquí, me siento así como usted, me siento en una silla, después voy a otra, después doblo mis rodillas y empiezo a adorar al Señor, y le empiezo a decir, a darle gracias a Dios, y le empiezo a decir: Señor, como Moisés, si tu presencia no está aquí, de nada sirven estas bocinas, de nada sirven estos instrumentos, de nada sirven todas estas sillas, si tu presencia no va a estar al inicio del culto. Si tu presencia no está con cada uno de nosotros, los levitas, no sirve. Amén. Siempre debemos de buscar esa presencia. Pero les digo porque ya me estoy perdiendo. Dice en el verso número 22: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Le fue con el chisme a Andrés, y dice: se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Vea cómo pasa la conversación de nuestro Señor Jesús. Había entrado, había recibido esa alabanza, esa adoración. Los judíos, los fariseos habían hecho oposición, le habían dicho que callara a sus discípulos. Y enseguida dice que estos hombres griegos se le acercan. Dice que Felipe y Andrés fueron a decirle: Señor Jesús, hay unos hombres que te quieren conocer. Y Jesús, la respuesta es: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el evento que se está esperando, para la tarea por la cual yo vine a este lugar, sea cumplida. Ha llegado el momento para que el Hijo de Dios sea reconocido, pero también para que el Hijo de Dios sea crucificado. Amén. Y luego dice ahí en el verso número 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí vamos a hacer una pausa porque Dios fue donde más nos habló. Dice otra versión, quiero compartírtela: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha de nuevas vidas. Se lo voy a repetir. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos y producirá una abundante cosecha de nuevas vidas. Por eso en eso me basé en el título. Sé parte de una buena y de una abundante cosecha. Porque lo estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo. Estaba externando algo tan poderoso y algo tan fuerte. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, va a quedar solo. Amada iglesia, esos granos de trigo somos nosotros. No te lo estoy diciendo teológicamente, no te lo estoy diciendo teológicamente, te lo estoy diciendo o te lo estoy parafraseando. Nosotros, amada iglesia, somos ese grano de trigo que debe de caer en la tierra y debe de morir. ¿Y sabe qué debe de morir, amada iglesia? Nuestra soberbia. Debe de morir nuestros deseos carnales. Debe de morir nuestra altivez. Debe de morir nuestro propio yo, nuestro egoísmo. Deben de morir todos los sueños que nosotros tenemos. Si queremos ser parte, amada iglesia, de una abundante cosecha, ese trigo somos nosotros que debe de caer en tierra. Pero cuando debe de caer en tierra es porque se debe de doblegar. Es porque ese grano de trigo debe de someterse a un proceso. Porque ese grano de trigo debe de someterse a un proceso. Un proceso en el cual debemos de dejar a un lado nuestra altivez. Un proceso en el cual debemos de dejar a un lado nuestros propios pensamientos. Dice Romanos 12, renovar nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios y comprender que esa voluntad es agradable y es perfecta. La voluntad, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros pensamos fuera de la voluntad de Dios, déjeme decirle que no vamos a prosperar, no nos va a llevar a ningún buen camino, sino que nosotros, dice la palabra, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que resetear nuestro entendimiento, tenemos que apagar nuestro CPU, resetearlo y renovarlo en la voluntad de Dios. Y solamente ahí es cuando nosotros vamos a comprender que los planes de Dios no son nuestros planes y que los planes de Dios para nuestra vida son agradables y son perfectos, dice Romanos. Pero eso, amada iglesia, significa dar muerte a todo lo que nos aleja de Dios. Eso significa, amada iglesia, que nosotros somos ese grano que debe de caer en la tierra y debe de morir. Y dice ahí, si ese grano muere y queda solo, ¿qué pasa? No produce nada. ¿Sí estamos bien o no? Si ese grano no muere, solamente si ese grano cae, no va a producir fruto. Si nosotros queremos hacer lo que nuestra voluntad nos dicta, si nosotros queremos hacer
lo que nuestros pantalones digan. Si nosotros queremos hacer lo que nos plazca en el mundo, no vamos a ser parte de esa buena cosecha. Nunca vamos a estar dentro del propósito de Dios. Nunca vamos a estar dentro de la voluntad de Cristo. Nunca vamos a tener esa abundancia. Nunca vamos a tener ese amor. Nunca vamos a tener esa esperanza. Nunca vamos a hallar propósito. Nunca vamos a hallar propósito en nuestra vida. Porque siempre vamos a querer hacer lo que nuestra voluntad dice. Siempre vamos a hacer lo que nuestro pensamiento, lo que nuestro raciocinio, lo que nuestra escuela nos enseñó. Lo que hemos aprendido, lo que los libros nos han dicho, lo que la universidad nos ha dicho, lo que los caminos de la vida nos han dicho. Si estamos comprendiendo, por eso es tan fuerte esta palabra, porque es tan cierto, nosotros somos ese grano. Y si no morimos, no vamos a dar ese fruto. Si no morimos en la voluntad de Dios, no vamos a dar ese fruto. Si solamente caemos en tierra, si solamente vamos a hacer esa semilla que va a caer, pero no va a morir, yo le digo, debemos de dejarnos moldear. Debemos de dejar que muera esa semilla. Debemos de dejar que muera nuestro carácter. Debemos de dejar que mueran nuestros pensamientos. Debemos de dejar que mueran nuestros deseos. Debemos de dejar a un lado el mundo. Debemos de dejar todo lo que nos aleja de la voluntad de Dios. Pero eso significa dar muerte. Y eso es lo que más, amada iglesia, nos duele y lo que más nos pesa. Pero dice aquí, pero sin embargo, si muere ese fruto, si muere esa semilla, si nosotros dejamos que Dios nos transforme, si nosotros dejamos que Dios nos pase por ese proceso, nosotros vamos a llevar ese buen fruto. Y nosotros vamos a hacer ese fruto deseable. Nosotros vamos a hacer aquel fruto. Pero eso, amada iglesia, se lo repito, muchos puede ser la altivez, muchos puede ser la soberbia, muchos puede ser el alcohol, muchos puede ser las fiestas, los cuates, mucho de eso puede ser el que nosotros no nos quieramos someter a la voluntad de Dios. Eso puede ser el fútbol, puede ser el básquetbol, puede ser la fiesta, puede ser el trabajo, puede ser los afanes de la tierra, pueden ser los deseos de la carne, la concupiscencia, la lascivia, el orgullo, puede ser el odio, puede ser el rencor. Si fuera fácil, amada iglesia, todos lo haríamos. Pero dice aquí que nosotros debemos de morir. Y morir es morir. Morir es morir, no es resucitar, no es dejar medio vivito ahí el celo, media vivita ahí la fiesta, media vivita ahí la parranda, el antro, media vivita ahí una caguama, media vivita ahí una cerveza, media vivita ahí un resentimiento en contra de mi esposo, en contra de mi esposa, un resentimiento ahí, un odio, una amargura, un recelo, una contienda, un rencor. Amén. Háblame, Señor. Apláudale al Señor. Si el grano no cae en tierra, si muere queda solo y no sirve. Amada iglesia, ¿tú crees que le vas a servir al Señor en la manera de vivir que estamos llevando? ¿Tú crees que le vas a servir de algo? ¿Tú crees que le vas a hacer una buena herramienta? Todo árbol que no produce fruto, ¿qué dice la palabra? Que será cortado. Todo árbol que no produce buen fruto será cortado. Yo le decía, hay un árbol detrás que sembramos al igual que el otro, el deseable. Y desde cuando le digo a mi mamá, hay que cortarlo, hay que injertarle, que yo le digo, hay que hacer algo, porque nada más da unos cacahuatotes grandotes, bueno, unos ciruelos grandotes, pero de ahí no pasa. Y luego mi mamá dice, no, sí están buenos, no, esto no está bueno, de ellos parecen piedras. No es algo deseable. Y es algo que queríamos cortar, es algo que va a ser cortado. Dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, todo árbol que no produce fruto será cortado y será echado ¿a dónde? Al fuego. Qué triste va a ser, amada iglesia, que seamos desechados, que seamos tirados. Les sigo porque si no ya me está viendo feo. En el verso número 25 dice,
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Quiero llevarte, si alguien me encuentra ahí, Mateo 10, otro Mateo 16, otro Marcos 8, otro Lucas 17, para corroborar. Dice ahí, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué dice? La guardará. El que ama su vida la va a perder. Todo lo que le estaba yo diciendo hace un momento es este versículo. Todo aquel que ama su vida la va a perder. Todo aquel que ama sus deseos va a perder su vida. Todo aquel que ama más que a Dios va a perder su vida. Todo aquel que pone primero por Dios el trabajo. Todo aquel que pone por Dios por primero antes que Dios va a perder su vida. Todo aquel que no quiere y que ama y se aferra y nos aferramos a la vida, la vamos a perder, porque Dios nos ha llamado a hacer una cosecha, a levantar una buena cosecha, y Dios nos ha levantado para dar un buen fruto. Pero para dar un buen fruto, amada iglesia, tenemos que dar muerte a nuestros deseos, tenemos que dar muerte a todo lo que gira alrededor de nosotros, que nos aleja de Dios. El que ama su vida la perderá. Yo te hago esta pregunta, amada iglesia: ¿qué es lo que amas más en este mundo que no sea a Dios? ¿Qué es lo que más amas? ¿Tus amigos? ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu profesión? ¿Qué es lo que más amas? ¿Tus amistades? ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu trabajo? Por supuesto que todo es indispensable. Por supuesto que Dios también nos habla que seamos hombres de bien, que trabajemos. Por supuesto que Dios nos ama que seamos gente de bien. Pero si esto está impidiendo, si la escuela, si el trabajo, si tu diversión, si tu pasatiempo, si tu escuela, si todo te está desviando, y si tú estás amando realmente más lo que estás haciendo, tu profesión, lo que sea, tu vida, tu forma de llevar, porque no solamente puede ser la profesión. No voy a decir, ay, hermano, el hermano está en contra de los profesionistas. Por supuesto que no. Pero todo lo que dice aquí, el que ama su vida, y ese amor a la vida es precisamente el apego al pecado, el apego a lo que nos deslinda de la comunión con Dios. Tenemos que trabajar, sí. Tenemos que ser profesionistas, sí. Tenemos que hacer esto, sí, aquello. Tenemos que ser gente de bien, sí. Pero si amas más eso que todas las cosas, amas más todas las cosas que a Dios, estamos perdidos. Por eso dice aquí el Señor Jesucristo, el que ama su vida la va a perder. Porque tenemos que dejar a un lado lo que somos. Tenemos que dejar a un lado lo que hemos sido. Debemos de aborrecer esa vida, dice. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. Mi visión, mi vida tiene que estar proyectada al reino, a la vida eterna. Mi vida realmente la voy a perder aquí en la tierra, sí, pero el día de mañana yo voy a obtener una vida eterna. Mateo 10, 39, ¿ya lo tiene? Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 10, del 39. No penséis que he venido para traer la paz a la tierra, sino he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Dice el Señor Jesucristo, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, sino vine a traer espada. Porque he venido a poner, dice, disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Por qué, amada iglesia? Porque si tu esposo, si tu hijo, si tu nuera, sea lo que sea, te están causando que no vengas a la iglesia. Eso es lo que precisamente está hablando la Escritura, a lo que Jesús se refería, a lo que le quita el primer lugar a tu comunión con Dios. Eso puede ser el suegro, la suegra, el hermano, la tía, la vecina, el padre, la madre.
Dice ahí, los enemigos del hombre serán mismos los de su casa. ¿Por qué? Porque cuando no hay una comunión o cuando no están caminando los matrimonios conforme a la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, va a haber problema. ¿Por qué? Porque la mujer va a querer venir a la iglesia y el hombre que va a decir, no te sujetas y no vas a ese lugar. ¿Para qué tanto vas? El Señor Jesucristo nos lo dijo, mire, yo no vine a poner paz, sino al contrario. Al contrario, le vas a batallar. Vas a tener que perder tu vida. Vas a tener que perder ahí la relación, vas a tener que sufrir para que el que te está poniendo una traba de venir, para el que está poniendo una traba de que no te consagres, para que el que está poniendo una traba para que no lleves una vida recta y una vida en santidad y una vida en rectitud. Solamente usted sabe si es su padre, si es su madre, si es el hijo, si es la nuera. Usted sabe si sus propios enemigos están en su casa. Yo le decía en una ocasión al grupo de alabanza, tenemos que orar por alguno de nosotros. ¿Por qué? Porque aún nuestra propia casa no cree en nosotros. Aún en nuestra propia casa dice, ¿para qué vas si tú no sirves? Si tú eres esto, si tú eres aquello, ¿para qué si no tocas bien? ¿Para qué vas? Si nuestra propia casa, nuestros propios enemigos los tenemos en casa. Amén. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. Amén. Mateo 16. Vamos a poner otro ejemplo. Mateo 16, del 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre vamos a tener al enemigo que nos hable y que nos diga, ¿para qué vas? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces aquello? ¿Para qué te consagras? ¿Para qué vas? ¿Para qué asistes? Y le dice ahí le dice Jesús, apártate de mí. Sabía que venía el mensaje de parte del enemigo, porque Pedro le estaba queriendo decir que no fuera a la cruz, que no era necesario que Jesús padeciera con eso. Pero Jesús reconocía que era la voz no de Pedro, sino del enemigo. Muchos Pedros podemos tener también en casa, amada iglesia, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ser parte de esa buena cosecha, de esa buena abundancia, que no nos dejan a nosotros también morir a nosotros mismos. Aquellos que hacen que quieren hacernos cambiar de idea, cambiar de opinión. Usted debe de perseverar. Usted debe de perseverar, sea quien sea. Quien le hable, quien le hable. El que le quiera poner tropiezo, usted su mirada en Cristo. Usted su mirada en Cristo. Usted su mirada en Cristo. No permita que esos pensamientos vengan a su vida, porque solamente nos van a hacer retroceder, solamente nos van a hacer entender, creo que sí tiene razón mi esposo, creo que sí tiene razón mi hermano, creo que sí tiene razón mi mamá. ¿Para qué voy si sigo siendo igual? ¿Para qué voy si no veo cambios en mi vida? ¿Para qué ahora ya hasta me dicen aleluya, ahora hasta me dicen pastor? A mí en el trabajo me dicen, miren el pastorcito. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el enemigo ahí queriéndonos poner ese tropiezo. Marcos 8, del 34 al 38, vamos a ver otro por qué. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Puede ser también ese
esa vergüenza que tú sientes por decir que eres cristiano, por creer en Cristo. Algún día, amada iglesia, algún día Dios se va a avergonzar de ti. Algún día Dios te va a mostrar el momento cuando tú te avergonzaste del Evangelio. Cuando tú te avergonzaste y que no quisiste separarte de esa generación adúltera y pecadora. Porque eso significa dar muerte, amada iglesia. No retroceder, no hacerle caso a la voz del enemigo, no avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice aquí su palabra, cuando venga la gloria del Padre con los santos ángeles, ¿cómo vamos a nosotros a estar delante del Padre? Amén. Lucas 17, del 28 al 30. Lucas 17, del 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. No mirar atrás es otro punto que tenemos que tener en claro. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió en ese momento en Sodoma y Gomorra? Vino una destrucción y esos ángeles le dijeron: tienes que ir hacia adelante, no voltees hacia atrás, porque si volteas atrás va a venir destrucción. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Por voltear atrás, ¿qué le sucedió? ¿Fue convertida en qué? Entonces esta es otra enseñanza, amada iglesia. No hay que voltear atrás, no hay que mirar atrás. ¿Se acuerdan de la predicación de hace 8 días? La mentalidad de esclavos, la mentalidad de ver hacia atrás el problema y de decir: aquí viene atrás de mí el problema, me está alcanzando, me está alcanzando. Eso es lo que también nos está diciendo esta parte de nuestro Señor Jesucristo. No mirar atrás, porque si nosotros miramos atrás, vamos a retroceder, nos vamos a estancar. Siempre va a ser con la vista al frente, siempre va a ser con la vista al frente. No mirar hacia atrás. Amén. Amén. Vamos ahí en el versículo número 6 de Juan 26, perdón. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hago una pausa en este versículo, verso número 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Te has hecho esta pregunta, amada iglesia? ¿Le sirves al Señor? ¿Eres esa herramienta que se agrada a Dios? ¿Eres esa herramienta que dice: mira, hoy voy a tomar a mi hija Carol, porque Carol es perseverante, porque Carol está echando la actitud, porque veo que Carol está ahí está desmayando, pero no se cae? Yo veo a Carol y yo la veo y yo la voy a usar para esto. Yo la voy a transformar. Yo veo a Juan que lo voy a transformar. Yo veo a mi hermano Adriel que está ahí, está perseverando. Es algo que me sirve a mí. Amada iglesia, aunque tú ante el mundo no le seas útil a las demás personas, aunque a las demás personas seas inútil, aunque para los ojos del hombre y del mundo no valgas nada, el Señor te está diciendo: tú me sirves. Tú eres una herramienta que me sirve, pero para eso me tienes que seguir. Si yo veo algo bueno en ti, yo veo algo bueno en ti, apláudale al Señor. Yo veo algo bueno en ti, lo que el mundo no ve. El mundo te tacha de ignorante, el mundo te tacha de mediocre, el mundo te tacha de lo peor, pero ante los ojos del Maestro eres una herramienta que le sirve. Pero también eso debe de tomar un giro en tu vida, porque dice ahí: sígueme. Te está diciendo: ¿sabes qué, Carmen? Me eres útil, me sirves, pero sígueme. Y sígueme es morir, sígueme es dar ese fruto y que muera para que dé ese fruto. Amén.
No solamente eres bueno para servirle, sino que la condición es sígueme. Sígueme, y donde yo estuviere, ahí también va a estar mi servidor. Amén. Sígueme, porque donde yo esté, ahí también estás tú. Estás renunciando al mundo, sí. Estás perdiendo tu vida, sí. El que ama a su vida la perderá. Pero yo donde estoy, donde yo voy a estar, dice el Señor, ahí vas a estar tú. Ahí va a estar aquel hombre que persevere. Ahí va a estar aquel hombre que no desmaye, que crea que es esa herramienta, que crea que es parte de esa abundante cosecha y que va a ser parte de esa abundante cosecha, de esa plenitud, de estar en el círculo de Cristo, de ser de esos íntimos de Cristo, de estar siendo parte de la transformación en esta generación que nos ha tocado vivir. Dios te está prometiendo eso. Si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Dice ahí, si alguno me sirviere, la parte B me encantó, dice, mi Padre le honrará. Es cierto, amada iglesia, que el grano de trigo tiene que caer y tenemos que morir. Y nos va a costar esfuerzo, nos va a costar muchas cosas. Pero si no creemos en que donde está Cristo vamos a estar nosotros, entonces ¿qué seguimos? Si no creemos que aquel dice su palabra, si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Amada iglesia, yo sé que tenemos que dejar muchas cosas para servirle al Señor. Pero lo que sí tenemos que tener seguro es que Dios nos va a honrar. Es que Dios nos va a honrar. Que cuando nosotros quieramos y decidamos darle muerte a nuestros propios deseos, a nuestros propios sueños, Dios nos va a honrar. Dios nos va a tener en alta estima. Dios va a decir, me agrado de Valeria, porque ha dejado perder su vida, porque ha dejado perder las cosas del mundo. Yo me alegro de Ramona porque ha decidido creer en Cristo, pese a todo lo que está. Yo no conozco a mi hermana, si viene del catolicismo, si viene de lo que sea, pero Dios quiere transformar su vida. Y Dios quiere que lo conozca, y Cristo quiere darse a conocer en su familia. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Pero viene la parte que no nos gusta en el verso 27. Ahora está turbada, ya se nos fue el tiempo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Ayúdame al grupo del teclado por lo menos. Sálvame de esta hora, mas esto he llegado, más para esto ha llegado esta hora. Es cierto, amada iglesia, que está la promesa. Es cierto que Dios nos va a llevar. Pero mismo aquí el Señor Jesucristo nos ponía esto de ejemplo. Tenemos que dar muerte. Y decía el Señor Jesús, les estaba diciendo, mi alma está turbada. ¿Y por qué? Porque mi alma esté turbada, voy a retroceder. Porque mi alma esté teniendo persecución. ¿Le voy a decir a mi Padre, sálvame de esta hora? Por supuesto que no, dice. El Señor Jesucristo estaba recibiendo su tarea, estaba recibiendo ese llamado, esa tarea, la estaba haciendo. Va a haber angustia en nuestra vida, sí, amada iglesia. Va a haber incertidumbre en nuestra vida, sí, por supuesto. El Señor Jesús estaba poniendo este ejemplo. Estaba diciéndole a sus discípulos y a esos hombres griegos, les estaba diciendo de esa manera. ¿Acaso yo le voy a pedir a Dios, acaso yo le voy a pedir al Padre que me salve de ir a la cruz? Y Jesús le dijo, por supuesto que no. Tengo que cumplir mi propósito. Tengo que cumplir mi propósito. Y dice en el verso número 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
Siempre se los he dicho, amada iglesia, que sus vidas, al igual que Cristo, glorifiquen a Dios. Que con su actuar, con su testimonio, con lo que están haciendo, glorifiquen a Dios. Dios Padre estaba reconociendo a Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces dice que una voz del cielo vino y dijo de esta manera: lo he glorificado, glorifico a mi Hijo, respaldo a mi Hijo, levanto el nombre de mi Hijo, porque Él va a hacer la tarea, porque Él va a cumplir el propósito. Y eso es lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Váyase poniendo de pie. Es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. También glorificar tu vida, glorificar tu entorno. Dice ahí, la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús le dijo: no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de ustedes, para que ustedes crean. Este mensaje es para que ustedes crean, iglesia, para que creamos, para que Dios nos confirme. Dios, amada iglesia, tenemos que dejar muchas cosas. Tenemos que dejar tantas cosas. Poco a poco Dios nos va perfeccionando. ¿Sabe, amada iglesia? Los que nos conocen, dimos un paso de fe hace tiempo, hace un mes. Y platicaba yo con Alan en la mañana, porque no sé por qué salía el tema, pero justamente le decía: ya no, Alan, ya no voy a hacer esto. Ahora sí ha llegado el día. Hace un mes, decidimos creerle a Dios, dejamos esta organización, a lo que nos dedicábamos. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, amada iglesia, hubo un sentir en mi corazón, hubo una tristeza, hubo como que ese vacío, esa frustración. Pero Dios nos fue preparando. Y decía Alan, porque el día de mañana es el último día que vamos a dar clase, y me decía: Alan, ¿cómo te sientes? Le digo: la palabra me pegó, Alan. La palabra nos pega porque es algo que nosotros creíamos, es algo que nosotros queríamos heredar, es algo que nosotros nos sustentaba económicamente. Y le digo, y me siento, pues sí, con esa nostalgia. Le digo: pero al final de cuentas tratamos de comprender y entrar en los propósitos de Dios. Amén. Porque dice su palabra de esa manera, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no vamos a llevar fruto. Y dice: el que ama su vida la perderá. Amada iglesia, ¿usted cree que no amábamos lo que hacíamos? Pero sin embargo entendemos que hay otra vida que nos espera y que Dios nos va a honrar. Amén. Dios nos va a honrar. Cierre sus ojos. Hoy iniciamos con un curso, amada iglesia, con el curso de liderazgo. Dios puso todo, lo amoldó. ¿Por qué? Porque Dios también te está diciendo esto: si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviera, ahí también vas a estar. Y si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Hoy se tiene que levantar el grupo de liderazgo.